y tenían la misma fe y la misma caridad que nosotros. Dice Santo Tomás, de todas formas no es inútil la comunión sacramental, porque ésta produce el efecto del sacramento más perfectamente que en el solo deseo. En el número 11 de la misma cuestión 80, el doctor Angélico afirma todavía: hay dos maneras de recibir este sacramento, espiritualmente y sacramentalmente. Ahora está claro que todos están obligados a recibir la comunión al menos espiritualmente. Debido a esto, como hemos dicho, significa incorporar a Cristo. La comunión espiritual, sin embargo, incluye el deseo de recibir este sacramento, como ya hemos señalado. Por lo tanto, sin el deseo de recibir este sacramento, para el hombre no puede haber la salvación. Pero el deseo sería vano si no fuera satisfecho cuando la oportunidad lo permitiese. Muy interesante es también, e importante, es el segundo artículo de la cuestión 80, donde Tomás pregunta si también los ángeles pueden recibir espiritualmente este sacramento. La respuesta del doctor Angélico es que hay una comunión espiritual que no está mediada por el sacramento y la fe. Y esta comunión espiritual consiste en la unión con Cristo a través de la caridad y la perfeccionada su visión inmediata. Y esta es la comunión espiritual de los ángeles, no de la nuestra. Nosotros un pan parecido lo esperamos en el cielo. Pero si es verdad que los ángeles espiritualmente comen a Cristo, su comunión espiritual no es la que sucede con el deseo del sacramento. Sin lugar a dudas, la comunión de cuerpo místico están llamados, ya sean los hombres, ya sean los ángeles. Los ángeles y los santos del cielo en la visión beatifican. Sin embargo, nosotros que pertenecemos a la iglesia peregrinante, todavía a través de la fe, como en un espejo y de manera confusa, como dice el apóstol Pablo. Porque donde hay visión beatífica, ya no hay la mediación de la fe en el sacramento. También hay una relación entre nuestra comunión y lo que hacen los ángeles en el cielo. En cierto modo, la recepción espiritual y sacramental de Cristo en este mundo están en relación con la comunión que los ángeles, los santos y los bienaventurados tienen con Cristo en la vida eterna, en el cielo. Porque la finalidad de la Eucaristía es el cielo. La visión beatífica de la Trinidad en la vida eterna. El alimentarse de Cristo en este sacramento tiene entonces por fin la unión con Cristo en el cielo, de la cual ya gozan los ángeles. Dado que lo destinado a un fin están subordinados a un fin. Se sigue que la comunión de Cristo, en la que recibimos bajo la especie de sacramento, de alguna manera es subordinada a la comunión con la cual gozan de Cristo los ángeles en el cielo. La comunión que es un alimentarse de Cristo se deriva de aquello que hacen los ángeles en el cielo. Esto tiene que ver especialmente con la comunión espiritual, que deriva de alguna operación que los ángeles hacen en el cielo.
y que es más perfecta que la comunión espiritual que hacemos nosotros. Porque si su unión es la unión directa con Cristo, que está más allá de la fe. Es por eso que se dice que el hombre come el pan de los ángeles. Esto encontramos en el Salmo 67. Porque este pan pertenece en primer lugar a los ángeles, que lo disfrutan como los en el estado natural. En segundo lugar, pertenece a los hombres, que reciben el sacramento. El padre Ignacio Andregen ha hecho a los estudiantes de la Gregoriana a Roma un bello comentario de este texto. El pan de los ángeles es la comunión espiritual con Cristo en la contemplación de Cristo. Por lo tanto, en este sacramento hay una referencia directa a la contemplación, y la distracción de los pecados veniales impiden esta contemplación. Santo Tomás utiliza una expresión muy precisa: distracciones, que impiden recibir la gracia de la Eucaristía. Si estamos distraídos cuando recibimos la Eucaristía, es porque tenemos pecados veniales. Y estos pecados veniales nos impiden practicar la contemplación, que es crucial en la Eucaristía. Esto es muy importante para desarrollar una teología y catequesis sobre la Eucaristía, para enseñar a recibir este sacramento con las disposiciones aplicables. La Eucaristía está conectada con la vida contemplativa, que es una característica de cada cristiano. Porque todos los cristianos se dirigen al mismo fin, que es la visión, la contemplación de Dios en la vida eterna, la cual produce un gozo. Por lo tanto, la Eucaristía, como prevé la vida eterna, produce este disfrute espiritual, que muchas veces está impedido de distracciones, pecados veniales. En segundo lugar, pertenece a los hombres, que reciben en el sacramento este pan espiritual. En el número cuarto de esta cuestión 80 de la tercera parte de la Suma Teológica, el Tomaso se pregunta: ¿comete pecado el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente? Para Tomás está claro que solo pueden participar efectivamente en la comunión de la Eucaristía aquellos que tienen la fe formada por la caridad. Y estos van unidos vitalmente a Cristo y su cuerpo místico, que es la comunión de los santos. La respuesta en el cuerpo está otra vez muy esclarecedora y dice: al igual que en los demás sacramentos, el ritual es un signo de lo producido a partir de la Santa Cena. La cosa producido por el sacramento de Eucaristía es doble. Primero, significado y contenido en el sacramento. Es el mismo Cristo. El segundo es el significado y no contenido. Es el cuerpo místico de Cristo. Es decir, la compañía de los santos. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cuando se recibe a Cristo, se recibe también la conexión con el cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, en la Eucaristía se entiende este enlace. Quien quiera que recibe este sacramento por el mismo hecho de hacerlo,
significa que está unido a Cristo e incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de una fe formada, fe que nadie que está en pecado mortal tiene. Entonces está claro, por lo tanto, que los que reciben la Eucaristía en pecado mortal cometen una falta hacia este sacramento. Por lo tanto, es culpable de sacrilegio como violador de este sacramento y por ende peca mortalmente. O comete un acto que lo aleja aún más de Cristo y de la Trinidad. Aquí es bueno recordar de la doctrina de Santo Tomás sobre la simulación, que es una mentira hecha y realizada con los hechos. Cuando uno quiere aparentar como un hombre lleno de caridad y hace las acciones externas que corresponden a este estado, pero en realidad no tiene la caridad. Lo mismo ocurre al recibir la Eucaristía. Esta simulación es más grave porque lo hace frente a Dios. La Eucaristía es una íntima unión con Cristo, una unión de la caridad que es negada por la conciencia del sujeto. Entonces vamos a la segunda parte. La segunda parte es más breve, es la comunión espiritual en el magisterio de la Iglesia. En el magisterio de la Iglesia no encontramos muchas explicaciones acerca de la comunión espiritual. Pero tenemos una que, aunque es bastante sintética, es muy importante. La encontramos en el 8º capítulo de la 13ª sesión del Concilio de Trento. El Concilio de Trento distingue 3 formas de recibir el sacramento de la Eucaristía. Solo sacramentalmente, solo espiritualmente, y la tercera forma, más perfecta, sacramentalmente y espiritualmente juntos. Todos los que hemos visto en la enseñanza también teológica de Santo Tomás Aquino. Solo recibir sacramentalmente la Eucaristía, dice el concilio, son los pecadores. Aquí pueda que tuviera en la mente los padres conciliares aquellas personas que están conscientemente en pecado mortal. Cuando se habla de estas personas que reciben la Eucaristía solo espiritualmente, dice el concilio, se refieren a aquellas personas que quieren comer el pan del cielo, que es una propuesta de fe viva, que actúa por medio del amor. Santo Tomás diría fe formada por la caridad, es decir, aquellas personas que están en la gracia de Dios. Estas personas, cuando quieren comer la Eucaristía, el pan del cielo, cuando desean recibir este pan como ganancia para su vida espiritual. Otras personas que reciben la Eucaristía en un modo más perfecto son aquellas, dice el concilio, que antes de recibir a Cristo en la Eucaristía se examinan antes de recibirlo. De esta manera se preparan porque así pueden acercarse a esta divina mesa con trajes nupciales. San Pablo lo advierte en su primera carta a los
corintios. Además dice que estas personas se preparan con este vestido nupcial, desligándose de los pecados veniales, que podrían disminuir o incluso impedir la comunión espiritual. Después que el concilio dijera que la Eucaristía es realmente el sacramento de la unidad de la Iglesia, que profundiza esta unión del amor con Cristo, invita de recibir frecuentemente este pan por encima de la sustancia de la fe firme, con la verdadera devoción, porque también aquellos que lo reciben de este modo